Hola, buenas tardes. Mi nombre es Duván Lozada, soy estudiante de Sociología. El día de hoy les vengo a hablar sobre la división del trabajo y las diferencias sociales y la postura teórica de Émile Durkheim y Karl Marx. Como primer punto vamos a hablar sobre la concepción que cada autor tiene en la división de trabajo. Para eso vamos a hablar primeramente que todo el personaje de Marx, que en la concepción de la división de trabajo, principalmente en el contexto del sistema capitalista, no era simplemente una cuestión de eficiencia o especialización de tareas, sino que estaba ligada a las relaciones de producción y la explotación de los trabajadores. Marx argumentaba que en el capitalismo la división de trabajo llevaba a una alineación que los trabajadores y de la producción que creaban estaba alineada y se debía a que los trabajadores perdían el control, obviamente, de su trabajo. Veían una labor como algo separado de ellos mismos. También Marx señalaba que la división de esto generaba desigualdad sociales, ya que concentraba un poder en la riqueza en manos de los propietarios de los medios de producción, mientras que los trabajadores quedaban marginados y explotados. En Émile Durkheim encontramos que tenía un concepto más funcionalista, positivo, de la división del trabajo. Para él, obviamente, la división del trabajo era un fenómeno fundamental en la sociedad moderna que contribuía a la cohesión social y a la solidaridad entre los individuos. Durkheim argumentaba que la especialización de las tareas en la sociedad moderna generaba interdependencia entre los individuos, formaba la solidaridad orgánica que se basaba en la complementariedad de las funciones y habilidades que cada individuo contribuía a mantener la cohesión social en esta sociedad más compleja. Para el segundo punto vamos a hablar sobre las posibles semejanzas y diferencias entre estos dos autores en la división de trabajo. Tanto como Marx como Durkheim abordaban un concepto de división del trabajo en sus respectivas obras, pero desde esas perspectivas teóricas son totalmente diferentes porque eh, algunos más que todo se basaban en lo posible y en diferencias. En las semejanzas de Marx como Durkheim reconocieron que la división de trabajo es una característica central de las sociedades modernas y desempeñaba un papel crucial y organizacional, social y económico. En el impacto de la cohesión social, ambos autores reconocieron que la división de trabajo tiene implicaciones obviamente en la cohesión social, tanto como en Marx como en Durkheim. Ellos estaban interesados en cómo la división de trabajo afecta las relaciones sociales y la integración de los individuos en la sociedad. La diferencia de estos dos personajes es que en los enfoques de la relación de producción de Marx enfatizó el papel de la división de trabajo en el contexto de las relaciones de una producción capitalista. Para Marx, la división de trabajo no solo implicaba tareas, sino también explotación, obviamente por parte de los propietarios hacia los trabajadores. En los medios de producción, Marx argumentaba que la división de trabajo alineaba a los trabajadores y generaba desigualdad social. En cambio, en el enfoque funcionalista de Durkheim, adoptó un enfoque en analizar la división de trabajo para él. Para él era un mecanismo que promovía la sociedad social
y la solidaridad. Durkheim argumentaba que la especialización de las tareas de la sociedad moderna generaba independencia entre los individuos y obviamente fomentaba la solidaridad orgánica, lo que contribuía a la cohesión social y a la estabilidad. Para el tercer punto vamos a identificar las presuposiciones teóricas en el sentido de Jeffrey Alexander que subyacen las posturas de Marx y de Durkheim. En la presuposición teórica de Marx vamos a hablar un punto que se llama el materialismo histórico, que es una de las presuposiciones centrales en el pensamiento de Marx. Esta perspectiva sostiene que las condiciones materiales de producción y las relaciones de producción son la base sobre la cual se construyen, ¿sí?, las estructuras sociales, económicas y políticas. Enfatiza también un papel de lucha de las clases dinámicas de cambio social, sugiriendo que la historia de la humanidad es una historia de lucha entre las clases sociales antagónicas, ¿sí? En las presuposiciones teóricas de Durkheim vamos a hablar dos puntos, que el primero es funcionalismos, que adopta un enfoque en su trabajo. Esta perspectiva ve a la sociedad como un sistema compuesto por partes interrelacionales que cumplen una función específica para mantener el equilibrio y la cohesión social. Desde un punto de vista, las instituciones sociales, como la religión y la educación, desempeñan un rol importante en la estabilidad y la integración social. El segundo punto es sobre la solidaridad social, que es una presuposición clave en el concepto de sociedades menos complejas, donde los individuos comparten valores, creencias similares. También muestran avanzadas donde la interdependencia en estos individuos es de alta, pero la diversidad también es más evidente. Como cuarto punto, les voy a mencionar ejemplos reales empíricos de cada postura teórica sobre Marx y Durkheim. Vamos a hablar del primer punto de ejemplo de la postura de Marx. Habla sobre la lucha de clases en el capitalismo. Como ejemplo tomamos mundialmente reconocido en la Revolución de Rusia de 1917, donde los trabajadores y campesinos se unieron para derrocar el régimen zarista y establecer un estado socialista bajo el liderazgo de los bolcheviques, como ellos llamaban en su tiempo. Inspirados en la idea de Marx, estos eventos marcaron un cambio radical en el poder y en la propiedad de Rusia. Como segundo punto, alineación en el trabajo. En la vida cotidiana se puede observar en empleados de fábricas o cadenas de producción que realizaban tareas respectivas y simultáneas sin sentir una conexión con el producto final en el mismo ámbito de trabajo. Esta alineación puede manifestarse en falta de satisfacción laboral y estrés y desmotivación. En la postura de ejemplos de Durkheim hablamos sobre la solidaridad orgánica y las sociedades modernas, que es un ejemplo de la solidaridad. Se experimenta en las grandes ciudades contemporáneas a pesar de las diferencias culturales y económicas que ellos manejan. En la cohesión social en comunidades pequeñas, bien sean barrios, bien sean pueblos rurales o como urbanos, se puede observar la solidaridad mecánica que promueve un sentido de identidad colectiva y una fuerte integración social. Muchas gracias por su atención.